¿Qué tal? Muy buenas tardes. Somos el grupo 5 de la Comisión 14 y vamos a presentar el trabajo que realizamos en grupo de matemática y programación. Lo que nosotros diseñamos es una calculadora bit a bit, donde vamos a explicar un poquito las aplicaciones y y cómo construimos el código. Bueno, nos presentamos rápidamente: García Federico, García Bengolea Federico, Gómez Alexis, Gómez Augusto y González Javier. ¿Dónde se utiliza esta calculadora? Generalmente se utiliza en circuitos electrónicos, en donde a partir de diferentes compuertas dentro de integrados se realizan operaciones lógicas donde la señal se va modulando y a partir de un resultado comparativo devuelve una señal. Esta señal se puede utilizar en distintos sistemas de control de procesos industriales. Lo que están observando en la pantalla son los distintos integrados donde adentro se construyen lógicamente las compuertas. Nosotros vamos a diseñar teóricamente cómo se construiría un chip, un circuito integrado donde se encuentren estas tres compuertas. No, acá mostramos, ¿no? Este es un proto donde tenemos el integrado simple. Actualmente no existe un integrado donde tenga solamente las tres compuertas, pero sí se va combinando. Lo que vamos a diseñar es un integrado donde vamos a implementar las tres compuertas y como variables vamos a ingresar dos tipos de señales distintas, señales discretas que la transformamos matemáticamente en decimales. La señal, una señal análoga, va variando a medida que pasa el tiempo y nosotros en el cálculo matemático lógico estudiamos o comparamos la señal en una unidad binaria. Por ejemplo, si tenemos dos señales de entrada, una de 4 y una de 30, lo que realizamos en el código es una transformación de la señal en binario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, operando matemáticamente o llamando a una función donde se van a ir transformando la señal en columnas, en bit a bit. Bueno, esa es la función de la calculadora. Por ejemplo, si tenemos una señal de 4, asignamos esa variable a la compuerta 1 y una señal de 30 asignamos a una columna 2, a una variable 2, donde nosotros vamos a descomponer esa señal en columnas y también en función a cómo se construye matemáticamente el binario de ese número, lo vamos acomodando en diferentes columnas. Una vez que está transformada esa señal en decimal en binario, lo que hacemos es introducirlas en las compuertas. En la compuerta que selecciona el usuario va a tener la libertad de elegir si quiere comparar la señal en AND, en OR o en SHOR. Nosotros creamos o diseñamos, programamos diferentes funciones que transforman esta señal discreta en decimal en números binarios. Por ejemplo, la señal que entra en la compuerta 3 realiza la operación de dividir por 2 y quedarse con el residuo para que ese residuo se vaya ubicando en las diferentes columnas. Sabemos que el binario del número 3 es 1, 1. Lo mismo hacemos con la segunda variable. Puede ser cualquier número mientras sea decimal, mientras sea un número entero, no sea un decimal. Tomamos el 25, lo vamos dividiendo por 2 y cada elemento residual se va ubicando en la columna. Siempre que comparemos dos números, nos vamos a quedar con el número que tenga la mayor cantidad de columnas. Si el número de la segunda variable es mucho más chiquito, completamos la columna con diferentes ceros. Acá vemos cómo va a operar
la calculadora y cómo se realiza la comparación. En el circuito electrónico real existe un indicador LED que siempre que te devuelva como verdadera la comparación, enciende el LED. Si no, si es falsa, no enciende. Este ciclo se va repitiendo hasta que se comparen todas las columnas de los dos números elegidos. También vamos a diseñar un código a partir de un diagrama de flujo. En este diagrama podemos ver que el programa inicia con una selección de los operadores. Acá aparece el primer condicional donde el usuario tiene la libertad de elegir si quiere salir de la calculadora o si quiere iniciar la operación. El usuario va a tener la elección de solo elegir una compuerta, en este caso, AND, OR o OR. Definimos la variable. Una vez definidas las variables en decimal, pasamos a la función. Una vez que tenemos las funciones, transformamos esas variables en binario y realizamos la comparación. Una vez que tenemos la comparación, sumamos todos los elementos binarios y encontramos un resultado. Ese resultado además se vuelve a transformar en decimal y te devuelve el resultado. Una vez que termine esa comparación, volvemos a la selección donde el ciclo se va a continuar hasta que el usuario decida no continuar con la calculadora. Ahora a continuación, mis compañeros van a empezar a desarrollar la parte del código. Avísame y comparto, jefe. Dale, Ahí se ve, ¿no? dale. Se ve. Pero no sé si se sigue viendo todo ya lo demás, che. Por si acaso, vuelvo a poner acá los... Pongo ahí cerca nuestros videos. Bueno, muy buenas tardes. Federico García Bengolea es mi nombre. Yo acá voy a explicar lo que es el funcionamiento básicamente en el código de la calculadora que hemos creado bit a bit. Inicializamos justamente la calculadora importando cologramas para ingresar un poquito de estética a lo que es la consola cuando corremos la aplicación y además las funciones que hemos creado para el funcionamiento justamente del MIR. Creamos como primera instancia, definimos la calculadora, la cual no recibe parámetros. Luego definimos opciones, que es un array de números en strings. Luego tenemos la opción individual, que lo utilizamos solamente como variable de control en lo que es el bucle while. Este justamente evalúa que la opción ingresada por el usuario sea distinta a cero para que pueda seguir siempre corriendo el programa. Luego de esto, inicializamos lo que es mostrar menú. Mostrar menú se los muestra en este lado, es justamente la función del menú para que el usuario pueda tener las opciones de la calculadora. Luego acá solicitamos lo que es en opción el ingreso del número de la opción justamente que desea realizar el usuario. Dentro de un condicional if, verificamos que la opción sea igual a cero, cosa de que el cliente, si el usuario cliente quiere salir del programa, lo realice de esta manera. Luego en otro condicional evaluamos si la opción dentro de opciones, dentro del array de números que teníamos en string, dentro del bucle try, intentamos crear la variable decimal número A y número B, el cual se lo solicita el usuario. Luego variable binario número A y número B lo que hace es llamar a la función convertir a binario y se les brinda ambos valores. Em, Luego, en base a ello, procedemos a verificar si dentro de las opciones elegidas por el usuario, eh, con el tema de las compuertas, eh, por ejemplo, el primer if verifica si es la opción uno, opción 2 o opción 3. En base a ello, la opción uno sería la compuerta AND, opción 2 compuerta OR y opción 3 compuerta SOR. Dependiendo de lo que elija el usuario, básicamente es el mismo bloque en ambos condicionales. Se realiza la variable resultado llamando a la función compuerta, en este caso comportan, se le brinda como parámetros binario número A y número B para que justamente haga eh, todo el funcionamiento y cálculo del programa. Y agregamos como plus lo que sería el símbolo de cada compuerta y una información también de qué realiza cada una.
Luego obteniendo ya el retorno de lo que sería la compuerta seleccionada, se muestra por pantalla la operación eh, indicando todos los números y los símbolos con sus números en binario eh, y llama justamente a la función convertir a decimal para que brinde toda la información correcta. Tenemos dentro del try un except value error en caso de que se ingrese algún carácter incorrecto que se lo indique el usuario. Y luego dentro del while un condicional en caso de que eh, haya ingresado un valor de número que no esté dentro del menú, también se lo pueda indicar. Y por último, inicializamos un if para que pueda correr por primera vez la calculadora y bueno, ingrese dentro del while. Bueno, ahora voy a pasar, no sé quién sigue, si sigue Fede o Nahue. Sigo yo, sigo yo. ¿O Fede? Déjame Dale, compartir. dame un segundito. Listo, todo tuyo. Ese de verdad. Sí, excelente. Bueno, acá tenemos el archivo functions. Este archivo lo que hace es nuclear todas las funciones que utiliza la calculadora. Acá podemos encontrar, por ejemplo, la definición de la compuerta AND. Entonces lo que hace es recibe los dos números en binario ya directamente. Utiliza esta función emparejar largos, que es otra función más abajo que lo corroborar la cantidad de bits que tiene cada uno de los dos. Estas operaciones bit a bit tienen que hacerse con la misma cantidad de bits en ambos números que se están operando, con lo cual la es llenar con ceros hacia la izquierda todos los que sean todos los lugares que se necesiten llenar del número que tenga menor cantidad de bits. Entonces, una vez resuelto ese tema del largo de los bits, entramos en un buque, flor, for, eh, y lo que vamos haciendo es comprobando cada una de las posiciones de cada uno de los números ingresados. Entonces, bueno, como es un AND, cuando los dos son uno, tiene que ser, el resultado es uno de ese bit, y cuando no es cero, acá tenemos más o menos lo mismo para la OR, pero donde la condición es si alguno de los dos es uno o ambos es uno, en este caso va a terminar siendo uno el resultado. Y tenemos la XOR que únicamente es uno cuando los bits de ambos números son diferentes y cuando son iguales da un cero. Y después tenemos la función también de convertir a binario. Esta empieza a hacer todo el procedimiento de ir dividiendo por cero y quedándose con los restos para finalmente entregar un string con el número en binario del que fue entregado. Y acá tenemos la operación inversa, que es la de convertir a decimal. Esta es la función que llama la función main para poder mostrar en decimal el resultado de la operación bit a bit. Y ahora le paso a Nahue para que haga una demostración de la aplicación. Perfecto, buenas noches. Mi nombre es Nahuel y a continuación, después de la explicación de mis compañeros sobre el código y el funcionamiento, vamos a ejecutar el programa que hicimos de la calculadora. ¿Se ve bien, no, chicos? Sí, bro. Sí, sí. Al momento de ejecutar, se nos despliega el menú donde nos da la alternativa de elegir las operaciones lógicas que queramos realizar, ya sea uno para AND, 2 para OR, 3 para SOP. En mi caso, voy a dar un ejemplo con uno. Se nos imprime el mensaje para poner nuestro número entero, así que voy a elegir el 6, por ejemplo, y el 3. A continuación, el programa nos imprime dos mensajes. Uno es la pequeña descripción de lo que hace la compuerta AND, que es produce una salida de uno verdadero, solo si todas las entradas son uno. Es decir, ambas condiciones deben cumplirse. Y además nos da el resultado de la operación que realizamos.
Nos los da en los dos formatos, ya sea en decimal y en binario. Y el resultado de esta sería 2 en decimal y 0,10 en binario. El programa lo diseñamos para que una vez que realizaste una operación y querés seguir utilizando la calculadora, se vuelva a desplegar el menú con las operaciones lógicas, donde también puedes poner, no sé, vamos a realizar otro ejemplo con SOR, eligiendo 3. Nos vuelve a preguntar qué número, vamos a poner 5 1 y de vuelta nos vuelve a dar el mensaje con la explicación de lo que hace la compuerta y el resultado de la operación. Y como decía anteriormente mi compañero Federico, por ejemplo, si tenemos algún error de tipeo o algo, voy a mostrar, por ejemplo, si ponemos 5,5, el programa nos da la alternativa de que está inválida y nos deja intentarlo nuevamente. Y una vez que no queramos realizar más nada con el programa, simplemente marcamos cero y se nos imprime saliendo del programa. Así que eso sería más o menos el funcionamiento de nuestra calculadora bit a bit. Así que muchas gracias y buenas tardes. Bueno, listo, joya. Ahora pausa el Deja de video. grabar.